Enseguida escuchemos el mensaje del maestro Alberto Hernández Melgarejo, secretario del Honorable Ayuntamiento de la ciudad de Jalapa, Veracruz. Démosle un aplauso a su fuerte amables. Señor doctor Jorge Arnulfo Camacho Fojría, presidente municipal de Teciutlán, Puebla, distinguido profesor Pedro Ángel Palou Pérez, distinguido intelectual y representante del señor gobernador del estado de Puebla, licenciado Mario Marín Torres, maestro Miguel Ángel Campos Ramos, subsecretario de Cultura del gobierno del estado, señora diputada, representante del Honorable Congreso de esta querida y este querido estado de Puebla, Arturo Olmero Díaz y Rodrigo Fernández Chedraui, coautores del libro Vivir de pie en el tiempo de don Maximino. Saludo de una manera muy afectuosa, muy especial, a dos distinguidas damas de todos los respetos, no nada más en el caso de este estado de Puebla, sino a nivel nacional, y para orgullo de la ciudad de Jalapa que vengo representando, a la señora Alicia Ávila de Fernández y a la señora Elvisa Ávila de López. Señoras y señores, sin duda el hombre expele en la zona clara de su conciencia hasta dejarlo reducido a un puro juicio del que sabemos habrá de llegar un día en que hemos de morir, y por eso cuando la muerte de un gran hombre se presenta, su memoria merece nuestro respeto y veneración. Hoy hemos venido a consultar las páginas de la historia de quien fuera un militar de excelencia y un gran mexicano de excepción. Me refiero al señor general de división, don Maximino Ávila Camacho. Sin duda, la pérdida de una persona tan querida y respetada como fue vida el ilustre ausente, a pesar del tiempo transcurrido, nos deja en el corazón una huella profunda y permanente, pues dispone nuestro pensamiento y nuestro espíritu a una gravedad que impulsa nuestros propios sentimientos. Como mortales que somos, a no resignarnos ante la eterna ausencia. Así lo muestra en su conjunto la lectura muda de un documento como este, en donde la pluma y la reflexión del autor late con serena quietud al investigar el fondo de la forma de la historia del hombre mismo. Y más cuando la sangre congénita ilumina el camino de la descendencia que hoy, a más de 6 largos lustros, Rodrigo Fernández Chedraui, junto con su coautor, plasma la historia y la imagen como una eterna lección de humildad, haciendo válida la máxima de Bacon: leer hace al hombre claro, discurrir lo hace rápido, pero señores, escribir lo hace exacto. Al agradecer la fina distinción a la familia Ávila por haberme permitido hacer en este importante evento, en este importante teatro histórico, una breve remembranza de un ser humano excepcional, manifiesto que me conmovió mucho conocer los detalles de su vida personal, que irremediablemente me introdujeron a comprobar que la historia reconoce que hombres de recia personalidad y carácter, que no tenían el poder de derecho, por su alta habilidad política lo tenían de hecho, adentrados en la espiritualidad, en la toma de decisiones como Nicolás Perronot de Gravallet para Carlos V, Antonio Pérez para Felipe II, el Duque de Lerma para Felipe III y IV, nos encontramos con las actuaciones
del Duque de Olivares, de Talleyrand, de José Puché, de José Leclerc de Tremblay, del inolvidable Tlacaele Onapuctum para la cultura maya. Al igual que ellos, lo mismo para don Maximino Ávila Camacho en su tiempo, la fama pública los ubica como poderes detrás del trono. Al igual que algunos de aquellos, y a diferencia de otros, don Maximino Ávila Camacho jamás pensó en aspirar a ser presidente de México y siempre, sin faltar una sola vez, utilizó su sapiencia política, su rectitud, para vigilar que las alianzas y los pactos en política fueran siempre honorables y que honraran a la actividad política, para que de esta manera se enalteciera para aquellos que trabajaban en su favor y ante los suscribientes de la historia. Este hombre extraordinario era una personalidad sin duda arrolladora, carácter y un profundo amor a la patria, a la que tanto sirvió y honró durante todos los días de su vida. Fue sin duda de los activos políticos principales de una época en que se forjó esa playa de distinguidos ciudadanos mexicanos, a los que lucharon de diferentes trincheras para que la buena virtud fuera el móvil principal del actuar para quienes trabajaban a favor de la República. Imbuido en el pensamiento de Montaigne, consideraba la razón humana en aquellas circunstancias por las que atravesaba el país vacilante y falible. Por lo mismo y por convicción, siempre tuvo una rectitud de conducta acorde hasta el tono de su credo. Y es que a la manera de la marquesa Françoise d'Ariguien, utilizó su inteligencia y más para mantenerse durante toda su vida con una conducta irreprochable. Si bien es cierto que en ocasiones la presión política sobre el intelecto parece irresistible, aunque se diga lo que se diga, él jamás, señoras y señores, así lo certifican sus memorias, quiso ser presidente de México. Este hombre extraordinario era un militar, un soldado, un político de clara inteligencia. Observó con la clásica mirada de águila cómo no solo el nuestro, sino que todos los sistemas, sin importar la ideología que los inspiran, también han generado hombres desleales y descreídos que carecen de valores, particularmente de modestia, de discreción y lealtad hacia jefes e instituciones, porque carecen, entre otras cosas, del valor viril necesario y pululan recelosos en un mundo de incertidumbre, viviendo, si así pudiera llamarse, para la mutua vigilancia y el engaño. Entonces se generan de la entraña misma del poder los líderes con temple y valor necesarios para afrontar cualquier asomo de la propia deslealtad. Don Maximino Ávila Camacho, maestro de la vida, lo supo como nadie y sin importar lo que se dijera, afrontó y defendió con todo a quien tenía legítimamente el poder y a las instituciones de la República. Hombre culto como el que más, siempre supo que los hombres que padecen la enfermedad desmedida de la ambición no tienen seguro el pan de mañana, porque son proclives a la traición, y el hombre de poder perdona errores imputables a la condición humana, pero jamás perdona al traidor y al desleal. Como maestro de la vida que fue, sabía que la milicia solo es honrosa y respetable cuando fiel a sus principios cumple noblemente con sus justas funciones. Y es que a la manera de Nietzsche pensaba que solo se llega a la maestría cuando no se llega ni se vacila en la ejecución. La dignidad de su magisterio comenzó a forjarse desde que fue discípulo, porque en la deontología de Pitágoras coincidía en que es cosa miserable pensar en ser maestro quien nunca fue discípulo.
El general Ávila Camacho, siempre atento a todo, fue un hombre que siempre atendió y portó y enseñó con el ejemplo. La nobleza de su espíritu siempre la supo mantener, y este hombre extraordinario como general o como militar sabía bien que la parte más delicada de las circunstancias del poder es la fragilidad de las propias intenciones que se tienen de dentro para controlar las ajenas al propio poder. Este hombre extraordinario, la experiencia y verdad se la enseñaron desde muy joven. Intuía que la nota más exquisita de las esferas superiores a veces está al alcance de nuestros oídos, pero no siempre. Por eso desechó la alabanza, nunca la buscó para saberse a sí mismo, porque el hombre superior entiende que todas la saben sin buscarla. Se conocía muy a fondo, de tal suerte que solo así pudo encontrar la verdad y transmitirla para ordenar la vida y las consecuencias de ella por el camino más justo y provechoso. Tuvo una perfección muy grande en el conocimiento de su propia imperfección humana, y es que a la manera de Paul Valéry, conocerse no es enmendarse, conocerse es absolverse. Él conocía el sentido humano de las cosas porque conocía al hombre y su frágil naturaleza. Como hombre superior que fue, estuvo atento a sus deberes y fue un eterno amante del conocimiento, y para lograrlo jamás partió de la duda dogmática, porque ésta incita al alma a un examen y este no se hace de manera completa. Ciertamente, si la certeza surge como resultado de la investigación, no menos cierto es que los grandes ingenios corren por donde los demás solo van al paso. Sin embargo, a la manera de Bernard Shaw, sabía que la conciencia de un hecho no es conocimiento. Si ambas cosas fueran similares, el pez conocería más al océano que a los geógrafos y los naturalistas. Don Maximino fue un hombre sin similanías, sin términos medios. La nobleza de su espíritu le hizo avergonzarse no tanto de las injurias que pudo haber recibido, sino de quienes podrían haberlo hecho, y supo sufrir con estoicismo y sin resentimiento el trance más amargo de los seres humanos, que es la ingratitud. Como político, como idealista, como hombre culto, sabía que en la sencilla filosofía del pueblo, esta enseña verdades que es preciso no olvidar nunca. Enseña que se puede ser algo torrente a condición de que se sepa que uno es poesía y otro es acción. Uno es sueño y en sueño, volando en pos de la imaginación, levantando los pies de la tierra, y el otro es el sueño y la imaginación con los pies soldados firmemente al suelo que pisamos con alegría, pero también con dolor. La vida es acción y es obstáculo, es batalla que se renueva siempre, es cita y es raya que el destino pinta con su mano invisible. El gobernante sabe que no puede perder de vista el justo medio entre lo perfecto y lo impuro, entre el bien y el mal. Y sabía bien que si la política es siempre gama de contrastes, también es agua fuerte y espejo de quienes reflejan el alma con pedazos de noche y otros que hacen su bandera con jirones de luz. Sabía muy bien que los éxitos en política se cobran con gotas de vida, y a veces los zarpazos de la ingratitud y el desencanto dejan rotas y sangrantes las entrañas. Cuando se visora la última esperanza, son muy pocos los que permanecen fieles, porque en el laberinto del humano, virtudes y defectos se confunden para el atormentado que marcha en pos de su ambición personal, abrazado al silencio, con pleno olvido para la amistad que le permitió el éxito y que huye de ella como valor de un día, y que acaso, por eso, con más violenta inquietud, representa el papel del bien, que cambia de dirección justificando el éxito porque se lo merecía y el olvido porque no supo comprender la anterior nobleza. Pero el hombre de Estado sabe que debe tener el sereno valor de la convicción y la tranquila respuesta a la madurez. Cuando en la hora suprema, sea cuales fueran las circunstancias, levanta orgullosamente la frente
sin sentirse vencido, porque no negó un amigo, ni una convicción, ni a una bandera, si es que supo servir a la verdad, aun en contra de sí mismo. Ese era, en su ideario, en lo que se plasma de su historia, Maximino Ávila Camacho. Aquellos que malentienden, y aquí ya un maestro ya lo dijo, la historia como maestra de la vida, que no quieren investigar y que no es lo mismo una historia que una leyenda, les decimos que la historia de México, si este país hoy disfruta de paz pública y de paz social, revisemos lo que entendemos por poder a la manera de Sun Tzu en su arte de la guerra, y vamos a enaltecer la obra de Maximino Ávila Camacho. Don Maximino Ávila Camacho jamás agitó o le ardió aquello que estuvo en desproporción con las fuerzas que a la sazón tuvo las altas circunstancias del poder. Sabía que la política es como la esfinge de la fábula, que devora a cuanto no adivinan sus enigmas. Como hombre de Estado, sabía muy bien que las ideas que profesan los individuos o los partidos políticos no deberían obedecer a divisiones materiales o geométricas, que se trasladaron del ámbito partidista al bien superior de la República. Por eso lo decimos con orgullo: bendita política, cuando habita en el corazón de la propia historia. Señoras y señores, hoy aquí celebramos con júbilo y satisfacción, a través de esta obra, tan justo reconocimiento a quien sirvió con lo mejor de sus capacidades y talento al interés superior de la República. La política no es antes ni después, sino el momento exacto. Es una partida contra el tiempo en la que no hay riesgo de demorar ninguna jugada. Si el binomio de Newton representa para la matemática lo mismo si se hubiera formulado 2 siglos antes o un siglo después, en cambio las aguas del Rubicón tuvieron que mojar los cascos del caballo de César en un momento exacto de la historia. La ciencia política nos obliga a comprender que no podemos vivir del pasado, debemos actualizar los conceptos, que en palabras de Norberto Bobbio, el político que no estudie las doctrinas y su repercusión en lo futuro a través de esta modernidad, de esta globalidad de ideas, habrá de convertirse en víctima del ayer, pero en un contrasentido dialéctico. En palabras de Giovanni Sartori, el político que encuentra en la modernidad todo lo finito de su pensar estará en contrasentido de lo que el propio Erasmo de Rotterdam expresaba en su teoría del humanismo, que el hombre no puede acabar con el propio hombre. Tomado de Hobbes, el Leviatán, el hombre es nuevo para el hombre. Es decir, no podemos caer en una lógica de deshumanización, debemos enaltecer la historia, señores. Hoy, en este mundo en donde la lectura se ha perdido, y felicito de una manera muy especial al subsecretario de Cultura por la aportación y por las ideas que se han perdido, dice el mismo Giovanni Sartori en su obra El Homo Videns, que vivimos una sociedad teledirigida. Debemos enaltecer los valores, es la única manera de participar en este mundo globalizado con las raíces que tenemos para interpretarnos lo que somos, como lo hizo Maximino Ávila Camacho. Por eso debemos una deontología, una hermenéutica, interpretar la fundamentación del humanismo con su máxima Homo res sacra homini, el hombre es algo sagrado para el hombre. Don Maximino Ávila Camacho vive porque su pensamiento, su espíritu, su ideario es permanente y profundo para los que tenemos la oportunidad de leerlo, y que es la gran invitación. Por eso él lo sabía muy bien, y la historia hoy, señores, nos da la justa razón, que no siempre la cima significa victoria. No podemos hablar de triunfo, refiriéndose a la serpiente que arrastrándose ha llegado a la cresta de la montaña, cuya majestad ignora. El hombre no es tan solo rey de la creación por la chispa divina del pensamiento, lo es
por ser el único ser que lucha por un ideal superior que lo noblece y sublimiza. Maximino Ávila Camacho era grande, grande hasta en los detalles pequeños. Por eso séame permitido interpretar y terminar mi alocución entresacando algunas líneas de libros inmortales de la historia. Los presocráticos solían definir a los hombres a través de la figura de un triángulo equilátero. Consideraban que el triángulo era la figura geométrica más perfecta por sus tres lados iguales. En uno de sus vértices ponían la palabra pensar, en otro vértice la palabra querer y en el último vértice la palabra sentir. Según esto, el hombre que quiere y piensa lo que siente es el artista. En cambio, el que siente y quiere lo que piensa es el hombre de letras, el hombre dedicado al conocimiento. Pero en la elevación, el hombre que piensa y siente lo que quiere es el estadista, el estratega, el político. Filosofía que mucho inspiró a don Maximino Ávila Camacho para tener esa concurrencia de sus actos y la participación que tuvo en la actividad política, haciendo válida las enseñanzas de los propios griegos que decían que si poníamos una figura de una espiral dentro de un triángulo, se podía tener lo que ellos, ciencia de las ciencias, arte de las artes, la técnica de las técnicas. Sin duda, elevación que hace válida las enseñanzas del gran educador de México, José Vasconcelos, cuando dice: son el retrato de las cosas. Así, señores, nuestras palabras son el retrato de nuestros propios pensamientos. Ayer en TC 3, el hacer sigue el ser. Les cuento. Gracias al maestro Alberto Hernández Melgarejo por recordarnos la vida y obra de don Maximino Ávila Camacho. Debemos sentirnos orgullosos de ser parte